México ha logrado una hazaña financiera notable: reducir su deuda externa en un 13%. 13%. ¿Cómo ha conseguido esto? Porque créanme, son cifras mayores. ¿Qué estrategias ha implementado el gobierno federal? No solamente para mantenerse al corriente del pago de la deuda externa, sino para, digamos, hacer pagos adelantados y reducir en una cantidad tan considerable nuestra deuda externa. ¿Y qué significa esto para la economía mexicana y para nosotros los ciudadanos? Bueno, hoy vamos a desentrañar este tema, que es muy importante, y sobre todo saber en qué se gastaron todo este dinero en su momento los políticos que nos dejaron tan endeudados. ¿Cuánto debemos hasta la fecha? Bueno, la deuda del gobierno federal mexicano disminuyó, según fuentes oficiales, un 13.7% en términos reales anuales, pasando de enero a septiembre de este año en esa reducción. Pero, ¿qué implica realmente este porcentaje? Para ponerlo, amigos, en contexto, la deuda externa se situó en una cantidad, fíjense nada más, México debe 2.060.000.000.000 de pesos. Muchísimo dinero. Eso representa el 16.7% de la deuda total que tiene el gobierno, que asciende a los 12.334.155.000.000 de pesos. Este porcentaje es significativamente menor al 23.3% que representaba la deuda externa al cierre del 2018, durante el gobierno anterior. Bueno, ahora cabe preguntarse, amigos, ¿cuál ha sido el motor detrás de toda esta reducción de que México hoy deba menos en deuda externa? Bueno, según el Centro Económico de Finanzas Públicas, la CEFP, se han realizado ajustes contables negativos por $1,059 millones debido a la variación del dólar frente a otras monedas. Es decir, fíjense qué interesante. El hecho de que el peso mexicano le esté ganando terreno al dólar quiere decir que eso ha impactado en el monto total de la deuda. Pero hay un factor crucial aquí. La apreciación del peso frente al dólar también está influyendo de otra forma. Arturo Huerta, un experto de la Facultad de Economía de la UNAM, ha dicho que esta apreciación ha sido fundamental para reducir la deuda en pesos. Y si analizamos esto más a fondo, amigos, vamos a descubrir que esta reducción es también resultado de una estrategia que se ha implementado por el gobierno desde el año 2020, que así lo había anunciado, para disminuir lo que México debe, la deuda externa, y para privilegiar la deuda interna, es decir, los proveedores locales, y tratar de reducir más nuestra deuda a extranjeros. Es un cambio de enfoque bastante notable, porque fíjense, la deuda interna de hecho aumentó 11.9% respecto del mismo periodo anterior en el 2022, alcanzando la cantidad de 10.273.000.000.000 de pesos, lo que representa más o menos el 83.3% de la deuda del gobierno federal. Esto según datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sacó estas cifras en su último informe trimestral de finanzas públicas, en donde dijo que el crédito externo se está utilizando como una fuente de financiamiento complementaria solo cuando se pueden hacer condiciones favorables de financiamiento para México. Esto implica, por cierto, una gestión más cautelosa de los recursos externos o de cómo se adquiere deuda en el exterior. Ahora, la pregunta del millón, amigos. ¿Por qué México tiene una deuda externa tan grande? ¿A quién le debemos todo ese dineral? Y lo más importante, ¿en qué se ha gastado? Estas preguntas, amigos, nos llevan a respuestas que no nos van a gustar mucho en la historia de México. Lamentablemente, hay que decirlo, de nuestros líderes políticos en la historia que nos llevaron por un camino que hoy seguimos pagando. Hay que empezar, miren, con este dato revelador y desencantador. México a lo largo de los años había acumulado una deuda externa fuertísima. ¿Y a quién se le debe todo este dinero? Bueno, principalmente a organismos internacionales como, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional, el FMI. También se le debe al Banco Mundial y a algunos países acreedores, incluyendo, por supuesto, a Estados Unidos. La pregunta clave es, ¿en qué se gastaron todo ese dinero para que debamos tanto? Gran parte de esa deuda
externa fue utilizada para, supuestamente, nos dijeron, financiar proyectos de infraestructuras, programas sociales y para mantener la estabilidad económica en tiempos de crisis. O sea, para tapar los hoyos que ellos mismos abrían, para construir elefantes blancos y otras cositas más. El problema fue que no se manejó ese dinero con transparencia y terminó dilapidándose. Hay que comenzar, para que tengan una idea de qué tipo de proyectos nos referimos. Uno de los más polémicos, el fallido Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el NAI, es el NAICM, el NAI, que se inició, si ustedes recuerdan, en el periodo de Peña Nieto. Ese proyecto originalmente, que fue realizado con deuda externa, que le costó a los mexicanos aproximadamente 13 mil millones de dólares, y luego los costos se dispararon. Se estima que le costó al país alrededor de miles de millones de dólares en pérdidas, de algo que nunca vimos. Se dio una fecha de construcción, luego se canceló, se postergó, se dio otra, y cada vez que se daba una nueva fecha de construcción, los costos se incrementaban.